El Papa León XIV aprovechó su primer discurso del domingo de Pascua para instar a los líderes del mundo a optar por la paz a través del diálogo, no por la violencia o la fuerza. Y este mensaje obviamente que contrasta con el de los líderes tanto de Irán como de Estados Unidos e Israel, que han recurrido a la violencia y a una retórica muy agresiva durante todo este conflicto en Medio Oriente que no deja de agravarse. Y el Papa fue muy claro, dijo así. Y este mensaje obviamente que contrasta con el de los líderes tanto de Irán como de Estados Unidos e Israel, que han recurrido a la violencia y a una retórica muy agresiva durante todo este conflicto en Medio Oriente que no deja de agravarse. Y el Papa fue muy claro, dijo así: los que tienen armas las depongan en esta tradicional bendición desde la Plaza del Vaticano, que yo quiero mencionar brevemente aquí en este canal, donde el Papa hizo un fuerte mensaje también geopolítico, obviamente, porque dijo que quienes tienen el poder de desencadenar las guerras, que elijan la paz y que sea una paz no impuesta por la fuerza. Obviamente que aquí sí, literalmente me parece que está haciendo referencia al lema de Trump de la paz por medio de la fuerza. El Papa dice no a una paz impuesta por la fuerza, sino a través del diálogo, de la diplomacia, que era de hecho básicamente la campaña de Trump durante todos estos años, la diplomacia. ¿Cuántas veces el mismo Trump dijo, él básicamente recurrir a la fuerza es un fracaso de la diplomacia, el verdadero político es el diplomático? Entonces el Papa hizo un llamado aquí, no con el deseo de dominar a los demás, sino de especialmente encontrarse con ellos por medio de la conversación, por medio del diálogo, por medio de la diplomacia. Y por eso aquí en este video me gustaría hacer un análisis en profundidad de ese mensaje de la Pascua, ese mensaje Urbi et Orbi, como se llama, donde el Papa el 5 de abril desde la Basílica Central de San Pedro, como lo veíamos recién en las imágenes, básicamente en un texto muy breve pero muy denso, que lo estructura obviamente en el núcleo de la fe cristiana, que es la resurrección, como lo dije en el video del domingo, y desde ahí el Papa lanza un llamamiento urgente y concreto a la paz mundial, ¿no? Hay un texto muy fuerte ahí que dice: le pido a los líderes del mundo que elijan la paz, y obviamente está literalmente en el corazón de este mensaje y constituye el punto culminante tanto político como moral. Pero bueno, vamos a ir rápidamente y analizar este discurso. Comienza de manera directa: Cristo ha resucitado, ¿no? Felices Pascuas. Y aquí hace una reflexión teológica sobre el sentido de la resurrección, hace una aplicación al mundo actual, donde él denuncia la violencia, la indiferencia y las guerras. ¿Por qué? Porque la Pascua es una victoria de la vida sobre la muerte, y la guerra obviamente es un volver a la muerte. Y la fuerza con la que Cristo resucitó, dice, no es violenta. Es semejante a la de un grano de trigo que al marchitarse en la tierra crece, se abre paso entre los terrones, brota y se convierte en una espiga dorada. De este modo, Cristo, nuestro Rey vencedor, combatió y ganó su batalla, su guerra, básicamente mediante la entrega confiada a la voluntad del Padre, a su plan de salvación. De este modo recorrió hasta el final el camino del diálogo, no solo con las palabras, sino con los hechos, para encontrarnos a nosotros los perdidos. Se hizo carne para liberarnos a nosotros los esclavos, se hizo esclavo para darnos vida a nosotros los mortales, se dejó morir en manos de sus verdugos en la cruz. Y por eso el Papa también hace unos días denunciaba profundamente el hecho de que se use a Dios y se use incluso la imagen de Cristo para justificar guerra, la cual es una abominación y es una herejía, y es un símbolo, me parece a mí, de corrupción moral en todos estos pastores que están usando de la Biblia para tratar de justificar cuestiones geopolíticas que no tienen absolutamente nada que ver. Y por eso aquí el Papa hace un llamamiento muy concreto y muy fuerte a los líderes y a los líderes políticos, obviamente, y a toda la humanidad. Y ahí al final vamos a ver cómo hizo un anuncio al final, donde él hizo una invitación básicamente para una vigilia de oración que va a tener lugar este próximo sábado 11 de
abril. Es un tono exigente, no es un discurso obviamente diplomático suave, sino que combina la alegría de la resurrección con una denuncia de la globalización de la indiferencia y una interpelación directa a quienes tienen el poder de desatar guerras. Pero bueno, toda la articulación de este discurso nosotros podríamos decir que se construye alrededor de una pregunta clave. ¿Cómo venció Jesús? ¿Cuál es la fuerza con la que Jesús derrotó el mal? Y la respuesta es una respuesta rotunda, como veíamos recién. No es por la violencia, sino que es como el grano de trigo que muere. Y así le da una imagen al ser humano que básicamente rechazando la venganza, abraza el camino del amor, ese amor que crea, que engendra, amor fiel hasta el final, amor que perdona y que redime. Y esa es la fuerza, ¿no? Esta fuerza, este poder es Dios mismo, es Dios mismo. Amor que crea, que perdona, que redima y que redime. Y aquí el Papa me parece que hace una lectura muy precisa de lo que podríamos llamar la teología de la resurrección. Cristo no venció imponiéndose, sino que venció entregándose. La fuerza con la que Cristo resucitó no es violenta, no es imponiéndose, es por medio de la entrega. Y su resurrección no es un retorno a la vida anterior, sino que es una irrupción de la vida eterna en la historia. Es aún más parecida a la de un corazón humano que, lastimado por una ofensa, rechaza el instinto de venganza y, lleno de bondad, reza por quien le ha ofendido. Por lo tanto, básicamente lo que está diciendo aquí el Papa es que la verdadera paz no puede venir jamás de la fuerza, sino solo de la entrega confiada y del diálogo. Bueno, entonces, básicamente lo que el Papa está haciendo aquí es y tiene una aplicación obviamente geopolítica y política muy grande. Si la paz procede del perdón, si la verdadera paz procede de Cristo, si la verdadera paz básicamente procede de las relaciones respetuosas a todos los niveles, esa paz nunca puede venir de la fuerza. Ahí tenemos un problema fundamental. Y esta teología obviamente que tiene una consecuencia política inmediata. Cualquier paz impuesta por las armas es una paz falsa, como la paz del mundo. Básicamente es la paz del mundo, pero no es la paz de Cristo. La paz de Cristo toca y transforma básicamente el corazón, toca el corazón de las personas. Y ahí hace un llamamiento directo a los líderes del mundo. Miren lo que dice acá, y esto es realmente muy profundo. A la luz de la Pascua, es decir, a la luz de la resurrección, dejémonos sorprender por Cristo, dejemos que su inmenso amor por nosotros nos transforme el corazón, y especialmente el corazón de los líderes del mundo. Miren esto, que quienes tienen armas en sus manos las abandonen, que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz. No una paz impuesta por la fuerza, sino mediante el diálogo, no con la voluntad de dominar al otro, sino de encontrarlo. Y esto es bien interesante, porque aquí va totalmente en contra de la lógica del mundo, de la lógica que muchas veces busca dominar o ser dominado. Es el que quiera aprender un poco más de eso en la Academia Pablo Muñoz Iturrieta, tengo exactamente 2 cursos que hablan de estas cuestiones geopolíticas. Una, de las geoestrategias, dominar o ser dominado, un curso de geopolítica que explica esta lógica que está detrás, especialmente de ese poder de desatar guerras para así poder imponer la paz. Bueno, es básicamente la frase más citada y aparece justo después de afirmar que la resurrección nos enfrenta con mayor intensidad aún al drama de nuestra libertad. El Papa aquí presenta básicamente 2 actitudes posibles ante ese sepulcro vacío. Una es la de los discípulos, ¿no? La esperanza, el asombro, y la otra es la de los guardias y los fariseos, que es el miedo que los lleva a la mentira y el engaño. A la mentira y el engaño. Y es ahí cuando el Papa lanza nuevamente este imperativo, ¿no es cierto? Si la resurrección de Cristo es el comienzo de la nueva humanidad, es la entrada a la verdadera tierra prometida donde reinan la justicia, la libertad y la paz, donde todos se reconocen como hermanos y hermanas, hijos del mismo Padre, que es amor, vida y luz. Entonces ahí donde les dice, bueno, los que tienen armas entonces sus manos las tienen que abandonar. Tenemos que reconstruir un nuevo orden social.
basado en Cristo. Y esto es algo muy interesante porque es ahí. Hay una frase en el Nuevo Testamento, en una de las cartas del apóstol Pablo, donde dice que Cristo es aquel que derribó el muro que dividía a judíos de gentiles, ¿no es cierto? Es cuando todos acepten a Cristo que se va a dar esta realidad de esta hermandad entre los seres humanos, ¿no? Em, Frente al sepulcro vacío, decía y recién, podemos llenarnos de esperanza y asombro como los discípulos, o de miedo como los guardias y los fariseos obligados a recurrir a la mentira y el engaño para no reconocer que aquel que había sido condenado verdaderamente ha resucitado. Y es ahí cuando hace el llamado, ¿no? A la paz, a la paz. Nos estamos acostumbrando a la violencia, dice el Papa. Y aquí yo creo que está haciendo un llamado bastante personal, un llamado moral también. No es un llamado jurídico ni político en un sentido estricto de la palabra, un llamado geopolítico. Lo que el Papa está diciendo, porque no está, a ver, mencionando a países ni conflictos concretos, a diferencia de otros mensajes donde se mencionan cuestiones particulares, pero es evidente que el Papa tiene en mente aquí todas las guerras en curso en 2026. Estamos hablando del caso de Irán, es el más evidente, el caso del Líbano, en el sur del Líbano, y por lo tanto, el Papa lo que está diciendo es que el elegir la paz es una elección libre, es una elección libre de la conciencia de los líderes, y eso depende también de una conversión del corazón. Y ahí hace un diagnóstico realmente muy profundo, me parece, ¿no? Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. El Papa está condenando lo que en otra ocasión ha llamado la globalización de la indiferencia, ¿no? Una expresión muy común del Papa Francisco. De hecho, en un momento dice aquí, ¿no? Indiferentes ante la muerte de miles de personas, indiferentes ante las secuelas del odio y división que siembran los conflictos. ¿Cuánta gente es indiferente a cuestiones gravísimas que han ocurrido en los últimos años? Indiferentes ante las consecuencias económicas y sociales que estos desencadenan. Mucha gente me dice, pero Pablo, ¿por qué criticas todas las consecuencias económicas que va a tener que se cierre el estrecho de Hormuz? Porque no tenemos que ser indiferentes. Indiferentes ante las consecuencias económicas y sociales que mucha gente va a sufrir, que posiblemente todos de una manera u otra vamos a sufrir. Consecuencias que estos hechos desencadenan, estas guerras, y sin embargo todos percibimos. Existe una globalización de la indiferencia cada vez marcada, por retomar una expresión muy querida por el Papa Francisco, quien hace justo un año, desde este lugar, dirigió al mundo sus últimas palabras, recordándonos cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los numerosos conflictos que afectan a diferentes partes del mundo. Algo muy profundo, realmente. Y aquí hay una referencia muy clara también a todas las muertes masivas en conflicto, a las secuelas del odio y la división, a las consecuencias económicas y sociales, a ese hecho de que la gente se está acostumbrando a la violencia, está celebrando la violencia, lo cual es algo gravísimo realmente. Y es ahí cuando él dice que la cruz de Cristo básicamente es el remedio contra esa indiferencia. No podemos seguir siendo indiferentes. La cruz de Cristo nos recuerda siempre el sufrimiento y el dolor que rodean a la muerte, así como la angustia que ésta conlleva. Todos tenemos miedo a la muerte y por miedo volteamos hacia otro lado, preferimos no mirar. No podemos seguir siendo indiferentes, no podemos resignarnos al mal. Si el morir te causa espanto, decía San Agustín, ama la resurrección. Amemos también nosotros la resurrección, que nos recuerda que el mal no tiene la última palabra porque ha sido vencido por el resucitado. El resucitado Jesús, que atravesó la muerte para darnos vida y paz. Y ahí viene una propuesta concreta, una propuesta me parece a mí muy importante. Yo los invito a absolutamente todos ustedes a unirse a esta propuesta, que es el orar por la paz. Hace una propuesta, dice, invito. Él atravesó la muerte para darnos vida y paz. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la del mundo, no esa paz por la fuerza. No se inquieten ni teman. La paz que Jesús nos entrega no es aquella que se limita a silenciar las almas, sino es la que toca y transforma el corazón de cada uno de nosotros. Lo que hablábamos el otros días en este canal, la verdadera batalla cultural se da cuando
Dios toca el corazón de las personas y las transforma. Convirtamos a esa paz de Cristo. Convirtámonos. Hagamos subir el grito de la paz que brota del corazón. Por eso invito a todos a unirnos en la vigilia de oración por la paz que celebraremos aquí en la Basílica de San Pedro el próximo sábado 11 de abril. En este día de fiesta, dejemos a un lado toda voluntad de disputa, de dominio y de poder e imploremos al Señor que conceda su paz al mundo asolado por las guerras y marcado por el odio y la indiferencia que nos hacen sentir impotentes ante el mal. Al Señor encomendamos todos los corazones que sufren y esperan la verdadera paz que solo Él puede dar. Confiemos en Él y abracémosle en nuestro corazón. Solo Él hace nuevas todas las cosas. Es decir, aquí en este mensaje el Papa no se limita, yo creo, a las palabras, anuncia una vigilia de oración muy importante para el sábado 11 de abril en un gesto muy grande, ¿no? Invitando a todos los cristianos, a todo el mundo a unirse en la oración como el primer paso concreto para la paz. Y es obviamente un momento muy grave realmente en el cual está atravesando nuestro mundo por guerras que van a traer, y esa es la razón. A ver, hay personas que dicen, Pablo, tú te opones a la guerra porque estás a favor de un régimen. No, señores, eso la verdad que el régimen me interesa un comino. Tenemos que tener en cuenta las consecuencias tremendas y que muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. Por eso quería compartirles este mensaje. Es un mensaje breve, pero es extremadamente concentrado. Cada párrafo básicamente no deja nada de desperdicio. Y el Papa me parece que está haciendo un mensaje bastante profético. Aquí él no se contenta con desear la paz. Él básicamente hace un llamamiento a los líderes para que la elijan. La paz es una elección y lo hace desde la lógica misma de la Pascua, desde la lógica misma del Evangelio. La única victoria verdadera es la del amor que se entrega hasta el final. La única victoria verdadera es la de Cristo. Y por eso la resurrección no es un consuelo piadoso para nosotros los cristianos, es un desafío radical a cualquier forma de violencia, a cualquier forma de poder dominante o a cualquier forma de indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Y obviamente que esto es muy importante en un mundo que está siendo asolado por las guerras, que está siendo marcado por el odio, un mensaje muy claro donde la paz no es algo utópico, es algo posible, pero solo si los que tienen poder deciden, como Cristo, renunciar a la fuerza y elegir el camino del diálogo y del encuentro. Es decir, lo que el Papa está haciendo aquí, y me parece muy obvio, es un llamado a la conversión de los poderosos, un llamado a la conversión de Trump, es un llamado a la conversión de Netanyahu, es un llamado a la conversión de los líderes, quien sea que esté en Irán, a cargo de ese país. Y obviamente que es un texto que por su claridad y su audacia me parece que va a quedar en la historia como uno de los mensajes de Pascua más directos de los últimos años. Así que nuevamente a todos los que siguen este canal, muchísimas gracias por el apoyo, gracias por comentar, den su opinión si están de acuerdo, si no están de acuerdo, dejen sus argumentos como siempre para tener un debate serio y respetuoso. Y nuevamente mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Los que quieran apoyar mi trabajo los invito a la academia donde también voy a estar lanzando un curso muy importante que, como saben, esta academia es por medio de una suscripción. Quienes están suscritos a los distintos niveles tienen acceso a todo el contenido de los niveles y a los niveles más bajos. Y hay un curso nuevo que muchos me están preguntando. Este curso sale en unos días, el 15 de abril, Control Poblacional, Teoría de la Conspiración o Ingeniería Social. Los invito para esta contranarrativa clara y militante sobre el problema o supuesto problema de la sobrepoblación, donde aquí presento una tesis central, y es que el control poblacional no es una conspiración secreta, sino que es una política pública, declarada, fundacional y neomalthusiana, impulsada desde los años 60 por ideólogos como Paul Ehrlich, gobiernos occidentales, la ONU y fundaciones como la Fundación Gates, Rockefeller, Open Society y Clinton, con el objetivo explícito de reducir la natalidad. Es un curso muy, pero muy completo, donde aquí van a encontrar un temario de las 11 sesiones con muchísimo material, con muchísimo realmente
para aprender. Así que nuevamente los invito a este curso Control Poblacional, Teoría de la Conspiración o Ingeniería Social en la Academia Pablo Muñoz Iturrieta. Los espero y cualquier pregunta que tengan al respecto siempre me pueden escribir por WhatsApp, me pueden escribir por email. El email es info@pablomunoziturrieta.com y nos vemos la próxima.